Noches y buena suerte. Llegó octubre, 1 de octubre del 2025. Ya sí, entramos al último trimestre del año. No, las noticias no son tan buenas para finalizar el año. Estaba yo pasándole un poco como de balance de cómo el gobierno va a terminar el año y no es como tan halagüeño el ambiente, diría yo, porque es un tema económico, un tema de seguridad ciudadana, está el tema entonces de los apagones y aunque el gobierno hay que reconocer que está haciendo un esfuerzo, creo que definitivamente el 2025 no ha sido un buen año para el gobierno y eso significa que no ha sido un buen año para el país, aunque estamos de pie, como diría José José, aún estoy de pie, algo así dice la canción, pero si al gobierno le va mal, es una noticia mala para todos, porque entonces a todos nos va mal, lamentablemente. Ojalá que las cosas puedan mejorar, pero eso no quiere decir que no vamos a disfrutar la Navidad, que ya está a punto de arrancar. ¿Cuándo es que arranca Sin Más Sabor Navideño? Ya está a punto de arrancar Sin Más Sabor Navideño. Y el 15 de octubre arranca Sin Más Sabor Navideño. Así que estamos en Navidad y al mal tiempo, buena cara. Buenas noches y buena suerte. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, independientemente del lugar donde usted esté. Puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Buenas noches al equipo técnico y por supuesto a nuestro compañero de trabajo, José Armando Polanco. Buenas noches, Yanesi, buenas noches a nuestro público y a Román, que todavía está por aquí. Rafa está llegando casi, y a Darwin también en los controles y obviamente a nuestro público que todas las noches está firme en buenas noches, buena suerte. Bueno, decir que por ahora no tenemos ninguna alerta meteorológica, a pesar de que en estos días hubo un poco de lluvia, pero ya se han ido alejando un poquito. Tú hablabas de que ya pronto nos vas a dar el doble sueldo a todos nosotros, el equipo técnico y a mí. Ya, ¿verdad que sí, muchachones? Hay que empezar a hacerle un hoyo a la jefa. Ay, Dios. Pero también viene la temporada de pelota por ahí. Así, llega la pelota, por eso que te digo, ya en esta etapa del año, aunque la cosa no esté tan bien, la gente se le pone alegre, pero ahora vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Hace un buen tiempo que queríamos tener con nosotros a Abel Martínez, ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, ex alcalde de Santiago, ex presidente de la Cámara de Diputados y muchísimos títulos, pero también ahora tiene una función. Es aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, aunque no ha llegado el momento de eso, pero se sabe que Abel tiene su proyecto para presentarlo formalmente llegado el momento. Buenas noches, Abel Martínez, gracias por venir. Buenas noches, José Armando, Yanesi, buenas noches a todos y buena suerte, es lo que necesita el pueblo dominicano por todos estos embates que está sufriendo de fruto de un mal gobierno, que estamos hablando de no solamente de política, hay que hablar de pelota, hay que hablar de Navidad, y yo contento de estar con ustedes y compartir esta hora con ustedes y con ese gran público que los sigue a ustedes. Muchísimas gracias, Abel. Gracias. Me gustaría la evaluación, porque es un tema que ha identificado un sello de Abel Martínez como figura pública, como figura política, el tema Haití. Recientemente la ONU, el Consejo de Seguridad, aprobó una misión de 5.500 efectivos, antipandillas creo que se llama, y eso ha sido como un respiro ante la situación que se vive en Haití. Pero me gustaría conocer su opinión sobre eso y sobre el enfoque que ha tenido el gobierno con relación a ese tema en la República Dominicana. Bueno, indudablemente que aplaudimos la decisión del organismo de seguridad de la ONU de reforzar la seguridad y sobre todo combatir las pandillas en Haití. Ahora bien, eso no es un tema para que nosotros pensemos mínimamente que se ha solucionado con respecto a la problemática que tenemos en República Dominicana con esta invasión permanente durante décadas. Para que algunos amigos no crean que estamos hablando de gobiernos, durante décadas, y que ha empeorado en los últimos 5 años. Definitivamente la situación en República Dominicana cada día está peor. Si usted ve, y algo que usted no lo veía, aunque eso es en el área de Santiago, pero lo vemos en todo el país,
los haitianos indocumentados, mujeres, niños, en los semáforos. Ahora que hay época de limoncillo, ellos son que venden los limoncillos en todo el país, en las calles de nuestro país. No estamos hablando de construcciones, no estamos hablando del sector agropecuario que necesita un porcentaje y que este debe ser siempre acorde con la ley. Estamos hablando de que eso que está sufriendo el pueblo haitiano, que lo lamentamos y que República Dominicana ha sido siempre solidaria. Todos los gobiernos del PLD, los gobiernos, incluyendo este gobierno, han sido solidarios con ese problema. Ahora, ser solidario no significa que tengamos que cargar con el estado fallido que hay en esa vecina nación. En la República de Haití, lo que está pasando es pandillas, inseguridad, hambruna, y eso se refleja en que los haitianos quieran emigrar hacia República Dominicana. Pero nosotros tenemos nuestros propios problemas para cargar con más problemas y ya hemos ayudado bastante. Entonces creo que hay que reforzar las medidas. Nosotros las hemos repetido innúmeras veces, se las hemos recomendado públicamente al gobierno dominicano. ¿Cuáles medidas son? El gobierno dominicano ha anunciado algunas, pero una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Este gobierno es experto, son buenos, son estratégicos, hablando. Hablan bonito, hablan muchas veces lo que la gente quiere escuchar, pero a la hora de hacer, a veces, y yo digo que no es porque no quieran, porque quisieran resolver el problema o la problemática haitiana, es que no han podido porque falta gerencia, falta voluntad, falta dedicación, faltan, aunque es un término que a mí no me gusta usarlo porque pudiera malinterpretarse de machista, pero en el argot popular le ha faltado pantalones también para resolver esta problemática. No basta con montarse en que la ONU va a mandar efectivo o que una misión en Kenia, eso es positivo. Claro que es positivo. Todo lo que el mundo entero haga a favor de Haití es positivo, pero eso no es un triunfo de la República Dominicana. Yo creo que nosotros debemos ser parte de la solución global, pero tenemos que pensar en la solución de lo que está pasando adentro de la República Dominicana y que está pasando con esta situación que cada día es más incontrolable. Y los negocios cada vez peores o cada vez mejores si es para esos comerciantes o militares, tanto dominicanos como haitianos, que comercian con esa tragedia llamada Haití. Señor Martínez, usted hablaba de cantidades de los haitianos que están aquí y de medidas, incluso una nota que me envió la Dirección de Migración, que ellos dicen que en septiembre 34.873 indocumentados fueron apresados en operativos que se realizaron, y durante la gestión del general Lee Ballester van 370.240 que han sido devueltos. Realmente esta cifra ¿están correctas? ¿Cómo la ve usted? Mire, desde migración se nota un esfuerzo de deportación, se nota un esfuerzo de controlar los indocumentados. Ahora, esas cifras, 200, 300, esas cifras deben llevarse a la realidad. Una cosa es lo que usted agarre, otra lo que suelten en el camino y otra lo que regresen inmediatamente. Muchas veces lo que ha subido es, si antes tenían que dar 10,000 pesos en el camino para que lo soltaran del camión o en uno de esos protocolos procedimentales, ahora tienen que dar 50,000. Ahora tiene que ir un garante y llevárselo y pagar por cada uno. O sea, el esfuerzo está y uno lo nota y uno lo ve. Incluso yo no culpo a la dirección actual de migración porque creo que hacen el intento. Ahora hay que romper con los esquemas, hay que romper con la mafia, hay que ser más estrictos, más rigurosos, hay que hacer cumplir la ley. Si usted no tiene una documentación legal que lo ampare para estar en territorio dominicano, no importa quién hable, o no importa lo que den, o no importa. Y si hay alguien, un militar, un comerciante, sea haitiano o dominicano, que caiga el peso sobre él de la ley. Para eso está la ley. Y ahora el nuevo Código Penal y lo que tiene que ver con las sanciones, con la trata de personas, que son durísimas. Entonces vamos a crear que no solamente ese esfuerzo
sea en números que ponen en un papel, sino que se conviertan en realidad a la hora de nosotros evaluar la situación de los indocumentados en la República Dominicana, sobre todo los indocumentados haitianos, que es el mayor problema que tenemos. Abel, el tema de la inseguridad es algo que usted siempre también le ha prestado atención como uno de los principales problemas que afectan al país. Recientemente, precisamente Santiago, su ciudad, fue escenario de lo que se ha calificado como una matanza en la Barranquita. 5 personas, 5 hombres murieron en un supuesto intercambio de disparos. Sin embargo, después se demostró que no fue así, que fue un operativo policial de manera indiscriminada, donde la comunidad, al exigir que esto se aclarara, las autoridades no tuvieron más remedio, ¿verdad?, que abrir una investigación, y ayer fueron sometidos varios agentes de la policía por este caso. Se ha interpretado que hay una política de Estado de aplicar la 29, algo así, eso de darle para abajo, que popularmente se conoce como el 29. ¿Cómo usted evalúa la política de seguridad ciudadana y específicamente este incremento obvio que hay de muertes por supuestos intercambios de disparos? Lo que pasa es que la ejecución o las llamadas ejecuciones no deben ser parte de una política de persecución criminal. Yo me inscribo, y debo decirlo porque siempre le ve mi voz desde el Congreso, de que a los criminales hay que darle duro y que la delincuencia hay que combatirla en todas sus manifestaciones. Y que a los delincuentes, cuando atenten a enfrentar a la autoridad tiene que ejercer el protocolo que está establecido para defender el bien público, el bien común y para defender la autoridad. Y lo que haya que hacer, hacerlo dentro del marco de la ley. Un criminal no se detuvo, agredió a tiros a la Policía Nacional o a un ciudadano común, hay que enfrentarlo no con un tirador. Hay que darle duro. Pero una cosa es enfrentar a la delincuencia y otra ejecutar a personas o individuos que eventualmente pudieran ser encontrados culpables, pero hasta que las pruebas no sean establecidas, son inocentes. Entonces, lo que pasó en Santiago se inscribe dentro de lo que estamos diciendo. Usted no puede ir a ejecutar a personas alegando que son delincuentes. Personas que ni siquiera estaban armados en ese momento. O que las informaciones que salen después hablan de que las armas estaban en otro lugar. Y usted habla de un intercambio de disparos. Entonces, ¿cuántos intercambios de disparos de ese tipo no han llegado a los medios de comunicación? Porque sí sabemos la práctica de muchas décadas, de hace tiempo. A un intercambio de disparos y siempre la policía, y yo fui fiscal, que se quedó al principio, fui fiscal de Santiago también y ayudante fiscal 2 años aquí en el Distrito Nacional. Muchas veces la práctica de la policía era, bueno, matemos a este, y tenían un revólver siempre limado y se lo ponían a la persona. Decían, sí, fue un intercambio de disparos. Disparaban el arma le hacen la prueba balística, está disparada. La serial está macheteada. Ilegible. Entonces, no podemos volver a esa época. Ahora, debemos sí avanzar hacia la época donde a los delincuentes se les enfrente de frente, duro, con pruebas, con tecnología. Eso no es lo que está pasando. Pero, por lo menos en la mayoría de los casos. Bueno, por ahí va mi pregunta, que una cosa es darle duro y otra cosa es darle para abajo. O sea, el carrizo darle para abajo es matarlo. Pero, como usted aclaró, el punto está bien. Ahora bien, en muchos casos se ve que los delincuentes están mejor armados y mejor equipados que la policía. O sea, ¿qué hacer en este caso? Porque a veces la policía no tiene ni siquiera para echarle combustible al vehículo para ir a enfrentar a una situación. O sea, los delincuentes sí tienen recursos para armarse, para hacer lo que sea. Sin embargo, a veces vemos que la policía no tiene esa cantidad de recursos que tienen los delincuentes. O sea, ¿cómo se enfrenta esa diferencia? Creo que hace falta quizás un poco de voluntad y de preparación.
decir que la policía no tiene los recursos no es correcto. Pero la policía sí tiene los recursos. Y hemos visto desde el gobierno anterior, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, y en este hemos visto algunas iniciativas también de fortalecer lo que tiene que ver con la tecnificación de la Policía Nacional. Que falta un poco de orden, de gerencia, sí, es cierto. Pero ha habido avances en lo que tiene que ver con la tecnificación de la Policía Nacional. No podemos decir hoy que un policía anda menos armado que un delincuente. Los delincuentes están armados, pero la policía también, y son más, y tienen la autoridad, y tienen el transporte, tienen los mecanismos, tienen los tanques, tienen la camioneta, tienen los motores. O sea, los recursos están ahí. Y creo que se le ha estado asignando un presupuesto que pudiera dar con una mejor tecnificación de la Policía Nacional. Lo que falta a veces es un poco más de voluntad. No es que no la tengan, porque el esfuerzo se está haciendo, no desde este gobierno. Desde el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana hemos visto cómo la policía ha ido subiendo de nivel. Pero hace falta más, hace falta gerencia, hace falta una reingeniería, hace falta tecnificación, preparación de la propia Policía Nacional. Hay una reforma en pie. Hay un nombre llamado reforma policial, pero hemos visto todos los tumbos que ha dado y los que han estado al frente de la reforma, lo que han dicho. Unos se han salido, otros no han sido acogidas las iniciativas que han propuesto o no se han puesto en práctica. O se presenta un informe hoy y mañana otro. Y hay también intereses que pululan alrededor de las reformas policiales. Hay que acabar con esos intereses, que el interés general sea el que prime y que el interés de tener una ciudadanía segura, una seguridad que garantice la tranquilidad de los dominicanos sea el primer orden. Santiago se ha convertido en una niña linda de este gobierno. No sale de allá el presidente. No, está haciendo monorriel. Hicieron una semanal allá. Es vecino mío allá. El presidente mío, sí, es el vecino suyo. Sí, y nuestro amigo Leonel también es vecino. Está sí. yendo mucho allá. No me doy cuenta, porque yo no paro mucho ahí, ni los brechos, pero ellos son cercanos. Sí, pero ¿cómo está Santiago? Sí, nos dimos cuenta por los tapones en todos lados, era un tapón. Pero Santiago está entaponado, comenzaron Está entaponado también, sí. Hay muchas iniciativas. Junto con esta iniciativa hay mucho desorden. Creo que el teleférico, monorriel son importantes y son obras que decir que no estamos de acuerdo no es correcto. Ahora, toda obra debe ser precedida de una planificación. Toda obra debe ser precedida de un estudio de impacto sobre los sectores marginados. Hoy podemos ver todos los comerciantes de la Avenida Las Carreras están quebrados. Hoy podemos ver cientos de negocios de la Avenida 27 de Febrero quebrados. No quiero decir que no debemos hacer el monorriel porque, claro, el progreso amerita sacrificios. Pero también hay que pensar antes de iniciar una obra y un proyecto de esta envergadura, ¿qué vamos a hacer con los miles de padres de familia que mientras dure la construcción de esta obra maravillosa no tendrán que comer o sus empresas quebrarán? Entonces creo que ser gobierno va más allá de anunciar, de publicar, de mercadear, incluso más allá de las obras, que hay que hacerlas. Y este gobierno se ha caracterizado por anunciar muchas y hacer pocas. Pero junto con cada obra debe haber una planificación, sobre todo en ciudades como Santiago, que son progresistas, de desarrollo y que, aunque estamos contestes y positivos con obras de este tipo, también hay que pensar en otros elementos que son vitales para nuestra economía y para el desarrollo de todos. A ver, con su anuencia vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos en Buenas noches, buena suerte. De 23 minutos estamos de regreso en Buenas noches y buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté, puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Vamos a seguir conversando con Abel Martínez,
aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité político, y todo lo que dijimos al inicio del programa, que no podemos repetirlo de nuevo. Y Aguilucho. También, yo pensaba que usted era del Licey. No. Del Licey. Le vamos a dar una pela este año. Ay, Dios mío, lo último que se pierde es la esperanza. Estamos esperando hace mucho eso. A ver, el Partido de la Liberación Dominicana tiene retos relevantes de cara al 2028. La realidad es que es el partido que está en tercer lugar. Es una posición cómoda, pero históricamente incómoda para recuperarse de ahí. Pero, ¿verdad? Se sabe que la historia también cuenta de partidos que han tenido la capacidad de reinventarse y reconectar con el electorado. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos fundamentales de su partido? Bueno, yo creo que lo primero es que ahora no es preocuparnos si estamos en primero, segundo, tercero. Lo que hay que trabajar, lo que hay que hacer una reingeniería en nuestra organización para que logremos despegar y conectar con el pueblo dominicano que está esperando que en el 2028 haya un cambio de rumbo en la República Dominicana. Y la manera de conectar con esa población que quiere un cambio de rumbo en el 2028 es conectándonos con estos sectores, con los dominicanos y dominicanas que hoy están sufriendo una embestida de un gobierno que prometió y no cumplió, de un gobierno que habla y no hace, de un gobierno que ha hecho colapsar el sistema de salud, el sistema eléctrico, los sueños de muchos dominicanos de echar raíces en nuestro país y echar para adelante, yéndose fuera del país buscando otra suerte. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que meditar, trabajar, unificarnos, armonizar y lograr en un año, cuando lo dice la ley o cuando nos pongamos de acuerdo, un candidato o una candidata que logre esa conexión y que nos permita a nosotros competir en el 2028. Porque la verdad que los dominicanos no aguantan otro gobierno del PRM. De hecho, en el 2024 ya no aguantaban un segundo mandato, pero el mercadeo del PRM, los recursos del Estado del PRM y además un 46% de la población dominicana que ni fue a votar, pasó lo que pasó. Se le dio un chance de nuevo al PRM, pero ese chance está saliendo demasiado caro. Pero eso no es nada comparado con lo caro que saldrá que duraran 4 años más después del 2028. A ver, usted habla de una reingeniería, pero esa reingeniería ya se hizo en el marco del 10º Congreso, ¿o me equivoco? ¿Qué es lo que usted entiende que hace falta y que no se ha hecho? Bueno, yo no me refiero a reingeniería orgánica, porque casi el mismo Comité Central se quedó de hace 4 años y después de hace 20. Y casi pasó con lo del Comité Político, salvo algunos nuevos integrantes del Comité Político con mucha valía que han ingresado a la cúpula de nuestra organización. Cuando hablamos de reingeniería, nos estamos refiriendo desde la sociedad, desde el sentimiento de la mujer, del hombre de campo, desde el sentimiento del trabajador, del estudiante, que podamos hacer esa conexión que nos coloque en un lugar privilegiado. Y yo no hablo de lugares, primero, segundo, tercero. Eso lo decide el pueblo dominicano cuando vaya a votar. Y si logramos que vaya a votar con conciencia y por lo que le conviene a todos, entonces es lo que nosotros tenemos que hacer, esa conexión y lograr ser competitivos. Se está haciendo un gran esfuerzo. Pero ¿cómo llegar a ese punto de que el PLD en 3 años sea una opción de poder, cuando lo que se ve es que del PLD siguen saliendo figuras como el ex senador de Barahona y figuras de ese tipo como Carlos Amarante Baret, que son símbolos del PLDismo y sin embargo siguen saliendo de ese partido? Entonces, ¿cómo el PLD pretende llegar a ese punto de ser una opción de poder en 3 años si dirigentes de ese nivel siguen saliendo del partido? Y tú me dijeras, ¿qué hicieron dirigentes de ese nivel en el 2020 o en el 2024? ¿Tú sabes cuál es la respuesta? Yo te digo, nada. De hecho, algunos, y no me refiero a nadie en particular, pues no quiero entrar en esa dinámica o en esa polémica, no solo es que no hicieron nada por el partido,
Es que no defendieron al PLD, es que no se integraron a la campaña, es que apostaron a otros candidatos de la oposición, no al candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Y me voy más lejos. Y no quería, pero lo voy a decir. Y cuando yo hablo soy siempre responsable. El que quiera que me desmienta. Todo eso que tú estás viendo, que se están yendo a otro partido o se están yendo a la reflexión, porque no todos se están yendo a otro partido. El 80%, no puedo hablar del 100%, no, pero el 80% no hizo nada en las elecciones del 2024. Y muchos de los que ya se fueron, y quedan otros. Que no hicieron nada, es que no solo que no hicieron nada, es que conspiraron. 80%, no puedo hablar porque también se han ido algunas figuras que se fajaron y trabajaron y se han ido por diferentes razones. Pero muchos de esos tampoco, y otros que también están dentro del partido, no salieron a defender a la obra de gobierno magnífica del compañero Danilo Medina cuando salimos en el 2020. Estuvieron callados 4 años y nosotros recibiendo las embestidas y agresiones terribles de un gobierno empoderado por la misma sociedad que votó por ellos. Una campaña brutal y despiadada contra dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y dónde estaba esa gente? Y algunos, yo lo he dicho, aunque es momento de ver hacia adelante, no hacia atrás, pero sin olvidarnos de lo que pasó hacia atrás. ¿Dónde estaban cuando había que defender a Punta Catalina? Usted lo cuenta con estas manos. Digo, me refiero a ministros, porque nosotros hemos tenido en el Congreso, usted escuchaba a un Iván Lorenzo, siempre ha sido una voz defensora de primer orden del Partido de la Liberación Dominicana, y en el propio Cámara de Diputados y otros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ¿cuántos ministros tiene un gobierno? 22, 23. Con direcciones generales, unas 45, 50. Haga memoria, a ver, ¿cuáles ministros de nuestro gobierno del PLD usted lo vio en el 2021 o el 2022 dando la cara por el PLD? Muy poco. Cuando mucha gente de ahora, que tienen todos los expedientes de malversación que en la lupa, le decían ladrones a todos los PLDistas. ¿Quiénes salimos a dar el pecho por el Partido de la Liberación Dominicana? Ahí usted vio a Abel Martínez que está sentado. Usted dice que todavía quedan de esa gente que no salió a defender la gestión de Danilo Medina dentro del PLD. ¿Qué va a pasar con ellos? Todavía hay funcionarios que fueron funcionarios del PLD que usted ni siquiera sabe dónde están al día de hoy. Porque ya luego de 4 años la presión y el miedo ha mermado un poco. Sobre todo que este gobierno lo que ha demostrado es que son unos inoperantes en muchas áreas. Pero podemos hablar de gente capacitada en el PRM, pero hay que hablar de los desfalcos y los desastres que están saliendo a la luz pública de malversación de dinero del pueblo. Pero cuando usted me dice que no se sabe dónde están esos, ¿es porque están escondidos o por qué? No, es que no sé. Yo pudiera decirte algunos nombres, pero no vamos a entrar en eso. Pero búsquese el listado de los ministros del gobierno del 2020 que salió del PLD y haga un ejercicio. ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Pedro? Hay muchos que están en la palestra pública y trabajando duro por el PLD. Francisco. Pero muchos no. Muchos no. Abel, recientemente Francisco Javier García, que también aspira a la candidatura presidencial, hizo una referencia sin mencionar nombres, pero que todo el mundo interpretó que se refería a Gonzalo Castillo, que los candidatos ocultos que salieran a aspirar y a defender al PLD. El PLD, el proyecto de Gonzalo Castillo, ¿qué usted puede decir sobre eso? ¿Es real? ¿Qué está ocurriendo? Porque había una promoción en un momento bastante intensa de su figura y parece que generó preocupación a algunos dirigentes. En su caso, ¿cuál es su versión de eso? No, la verdad que Gonzalo es uno de los activos más importantes que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Un excelente candidato en un momento difícil también, en el 2020, luego de una división del partido. Aunque estábamos en el gobierno,
Bueno, ahí pasó también yo era director operativo de la campaña de Gonzalo Castillo. Muchos de los ministros del gobierno del PLD yo no lo vi en la campaña de Gonzalo. ¿Algunos de sus No lo vi. aspiran a la candidatura ahora? No sé, pero muchos ministros no trabajaron en la campaña de Gonzalo, mucho menos en la mía, que estábamos en la mira, no estábamos en el gobierno. Pero sí puedo decirte que Gonzalo goza de un gran afecto, no solo mío, personal, sino de la militancia PLDista. Y un agradecimiento de muchos dominicanos, porque cuando Gonzalo fue ministro de Obras Públicas se sentía que había un gerente manejando esa institución tan importante para la consecución y logro de obras para la República Dominicana. Es lo que puedo decirte. Y si aspirara, bienvenido sea. Pues eso gana usted. Es una opción más. Yo digo que el que logre posicionarse y conectar con el pueblo dominicano, no ahora, porque los números ustedes lo conocen. Y yo no quiero los números lo favorecen bastante a usted. No quiero que se hable que Abel le está hablando porque está hablando con ventaja, no. Pero ponga un año que los que aspiren en el Partido de la Liberación Dominicana y que los PLDistas podamos escoger aquel candidato o candidata que conecte con el pueblo y que verdaderamente pueda representar en el 2028 una competencia real para que el PLD pueda ganar el poder. No tiene que ser Abel, no tiene que ser Juan, no tiene que ser Pedro, el que sea. Ahora. Usted lo está diciendo porque te aparece ahora en las encuestas. Pero en un año puede ser diferente. Si un candidato aparece, un aspirante aparece en el PLD o alguien nuevo de lo que no está y logra prender esa chispa, que es la que buscamos, que el pueblo diga, bueno, me voy por ahí porque confío, creo. Ahora, lo que no podemos hacer lo contrario, porque estaríamos, bueno, usted ha escuchado que se le dé medicina a un muerto. No. ¿Para qué? Ya está muerto. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esa persona, en la que me incluyo, pero que hay más, que en un año pueda garantizar una competencia y que pueda despertar en la población dominicana ese deseo de que el PLD vuelva al poder, entonces debe ser ese, sin imposiciones. Me llama la atención que usted habla de un año, pero legalmente las primarias son en 2 años, precisamente en octubre del 2027, pero la respuesta a esa pregunta, si usted entiende que pueden adelantarse, como ocurrió cuando usted fue electo candidato en el 2022, usted lo va a responder después de la pausa. Ya volvemos. Buenas noches, buena suerte. 38 minutos, estamos de regreso en Buenas noches y buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté, puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Vamos a seguir conversando con Abel Martínez. Al irnos a la pausa dejamos una pregunta. Abel habla de que en un año, a pesar de que ha habido algunas dificultades para un consenso en el PLD para adelantar la elección de la candidatura presidencial, ¿usted cree que en algún momento eso sea posible? Bueno, lo primero que nosotros hemos dicho, y lo dijimos en una carta al comité político, de que entendíamos que había que cumplir el mandato de la ley. Ahora bien, dentro de respetar el mandato de la ley, los aspirantes podemos buscar una solución, un protocolo de respeto, un protocolo de acción que vaya en beneficio de beneficiar al Partido de la Liberación Dominicana y de poner lo general por encima de lo particular. Y yo lo sigo creyendo. Creo que hay que buscar, y cuando hablo de buscar esa armonía, y se la propuse al presidente del partido y al secretario general, que nosotros no tenemos aspiraciones particulares más allá de que queremos ver a un país mejor dirigido y que lo haga el Partido de la Liberación Dominicana. Y bueno, para eso nosotros estamos aspirando y fuimos candidatos presidencial en el 2024. Creo que sin violentar la ley debemos buscar esa armonía, garantizando siempre que quien vaya a ser escogido dentro de los mecanismos que la ley contempla, porque la ley contempla varios mecanismos, que se escoja al candidato o candidata o al aspirante o aspirante que conecte con el pueblo y que logre
prender esa chispa que necesitamos en el PLD para volver al poder y enrumbar este país por un sendero diferente, no al de hoy. Pero ¿cuál mecanismo usted, mire, hay encuestas, asambleas de delegados, puede hacerlo el Comité Central, asambleas de dirigentes, ¿a cuál usted apostaría? ¿En cuál de esas participa el pueblo? ¿Usted quiere que hagan primaria? No, Una consulta así como cuando usted salió electo. Es que el método no se ha discutido, por lo menos después de la sentencia del Tribunal Superior Electoral, el método no se ha discutido en el Partido de la Liberación Dominicana. No sabemos si es primaria, no sabemos si es encuesta, no sabemos si es delegados, proclamación, aclamación, no sabemos. ¿Y usted por cuál se inclinaría? No, independientemente de cualquiera que sea, lo que debemos es pensar no en Abel Martínez o en un candidato o candidata en específico. Debemos pensar en lo que el pueblo quiera que el PLD lleve para que los represente en una candidatura presidencial y en una competencia electoral. O sea, nosotros no nos inclinamos por ninguna, nos inclinamos por escoger al que tenga la mayor preferencia dentro del electorado dominicano, dentro de los dominicanos y dentro del pueblo, porque al final, ¿qué es lo que queremos? Ganar. En esos escenarios, ¿en cuál usted entiende que le vería bien a usted? No, es que yo no pienso de manera particular. Hay que buscar la manera donde también esas fricciones, esos conflictos de me integro, no me integro, o sea, que los aspirantes podamos hablarlo, debatirlo, para garantizar una unidad, un trabajo en una sola dirección, la dirección de fortaleza del PLD, y con esa fortaleza del PLD entonces que podamos hacer un papel decoroso y ganar en las elecciones del 2028, que es la meta, es la meta. La consulta que se hizo para escogerlo como candidato creó muchas fricciones. ¿Habría que repetir ese proceso y volver otra vez a pasar por esos traumas que tuvo el PLD? ¿O es mejor ir a la primaria directamente? No, ese proceso es irrepetible en el sentido de que ese proceso, todos los aspirantes firmamos un documento, nos pusimos de acuerdo. El comité político votó a unanimidad por ese proceso. El comité central votó a unanimidad por ese proceso. Se hizo una comisión desde el comité político para hablar con la Junta Central Electoral y la Junta Central Electoral estuvo de acuerdo. Estuvo tan de acuerdo que en ese proceso nos prestó los equipos de la Junta Central Electoral. Esa comisión fue al Poder Ejecutivo, habló con el presidente, con el gobierno dominicano y estuvieron de acuerdo también, tan de acuerdo que nos prestaron los centros educativos. Tan de acuerdo que no hubo ninguna objeción en ningún órgano jurisdiccional o competente para debatir ese proceso. Y ese proceso pasó bien. También que en noviembre del año 2022, un mes después de ese proceso interno, la mayoría de las encuestas nos colocaban a nosotros con un 35% del electorado. Abinader rondando un 39, 41 y otro de la oposición con un 19 o 20. Ahora, ¿qué pasó después de ahí? Hasta cierto punto en el PLD nos fuimos a unas competencias internas por las presidencias municipales, provinciales. Eso disgregó un poco el objetivo electoral que ya habíamos empezado, pero también empezaron esos arrestos, esos allanamientos, o volvieron y se reiniciaron, y esos apresamientos que llevó incluso a bombardear la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana con bombas lacrimógenas. O sea, ustedes recordarán. Sí. Y recuerdo que a partir de ahí, esas asambleas que nosotros hacíamos, esos encuentros que hacíamos en cada rincón del país, era con la información de que están apresando a tal dirigente, que van a allanar a fulano. O sea, fue una incertidumbre tal, y ahí también una parte del partido se ocultó. Por presión, por miedo. Pero dice en el 20, en el 20 podemos decir que por el miedo al COVID, pero en el 24, en el 23 ya no había COVID. Dice a Francisco Javier pero los allanamientos García eran que fue peor que que usted el COVID. cometió un error estratégico, en varias ocasiones lo he escuchado, que después que usted lo escogieron candidato en la consulta, usted se sentó y no salió a hacer campaña. Yo no lo he escuchado, pero eso no merece ni siquiera mi atención. Eso es un... Si fuera verdad que lo dijo, eso es una payasada. Una payasada porque no hay quien haya trabajado más que Abel Martínez como candidato en el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo en esa coyuntura, nosotros asediados por el gobierno de turno, asediados
porque ya no estábamos en el poder, asediado por un grupo de dirigentes que quería pactar con otra organización de la oposición, que impulsaron un rescate RD que fue desastre RD. Nosotros todo eso lo hicimos. Nosotros hicimos la marcha más multitudinaria que hizo partido político alguno en las elecciones del 2024. ¿Se acuerdan? En el 23, el 8 de junio creo, del 2023, la más grande. ¿Dio esos resultados? No. ¿Cómo no fue en el debate presidencial? Que muchos pensaban que ni siquiera nosotros íbamos a participar. ¿Cómo estuvo Abel Martínez? A la altura de lo que el pueblo quería y de lo que el pueblo quiere. Estuvimos ahí debatiendo con un expresidente brillante, con un talento excepcional, que fue 3 veces presidente y que empezó a dar muchos números. Y con un presidente actual que también empezó a dar muchos números. ¿Y con qué hablamos nosotros? Con lo que el pueblo estaba sintiendo. Y por eso la gente valoró de manera positiva el debate. Entonces no podemos hablar de, bueno, lo que pasa es que cuando se pierde una elección el responsable es más fácil que sea el candidato. Si hubiésemos ganado, los genios que saben de política fueron los que ayudaron a Abel Martínez, pero nosotros nos sentimos llenos de dignidad junto a muchos PLDistas, sobre todo PLDistas de la base y también de la cúpula de arriba, que se entregaron en cuerpo y alma. Ahora, que un grupo de dentro no se integró, incluso cometió algunas acciones que pueden decirse que son conspiraciones para luego pescar en ríos revueltos, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero nosotros hicimos un trabajo a pecho limpio. Y usted me dice, los recursos. ¿Usted sabe cuánto recibió Abel Martínez el último día para la campaña electoral presidencial? 8 millones de pesos. Y ni los recibí. Dije, no, denle 3 al sector externo, denle 1 a Santo Domingo Este, manden 500 a María Trinidad Sánchez, manden 495 a San Juan, pesos, 1,000. Para que no crean que millones. 0 pesos. Y usted dirá, bueno, pero es que tú debiste recaudar. Es que yo recaudé con el partido. Yo era parte de una comisión de pocos en el PLD, porque tampoco la mayoría de los que fueron ministros no buscaron un centavo. Pero 5, 6. Y si digo 7 es mucho. Estábamos integrados y cuando íbamos recaudaba en nombre de Abel Martínez. Obviamente ese dinero lo manejó el partido para las mesas electorales, que terminamos dándole 12,000 pesos y 15,000 pesos. La mitad prácticamente de las elecciones municipales. Nunca en la historia un candidato presidencial había manejado 0 pesos el último día. Y usted dirá, pero ¿pudiste recaudar? Es que yo recaudé con el partido. Y contado con esa mano, y me sobran dedos, la mitad de algunos amigos, ni siquiera que tienen que ver mucho con el PLD, para algunos casos puntuales de las elecciones, me colaboraron. La política de alianza del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo usted la visualiza de cara al 2028? Muy prematura, aunque nosotros debemos estar abiertos. Una de las cosas que también en la campaña presidencial, nosotros no tuvimos un solo aliado. Diferentes senadores y alcaldes del mismo PLD que tuvieron alianza con otros partidos políticos. En el caso presidencial no. Y en el caso presidencial nosotros peor aún, porque íbamos con la fuerza del pueblo. En lo municipal en unos casos y en lo congresional en otros. Pero la figura en ese momento de Leonel Fernández, 3 veces presidente, nosotros hacíamos encuestas y todavía a final de las elecciones del 2024 había mucha gente que no sabía ni distinguía que Leonel no estaba en el PLD. Y obviamente con un grupo de dirigentes dentro del PLD que querían inscribir a ese candidato y no a Abel Martínez, peor aún la confusión, peor aún. O sea, hay muchos factores que podemos debatir que pasaron. Errores, muchísimos. Y a veces no cometer esos errores era peor que no cometerlo. Abel, ya no al PLD, ¿cómo usted visualiza el papel de la oposición en el 2028?
el PRM no es un partido que se visualice, que pueda dividirse. A veces eso ayuda bastante a los proyectos políticos opuestos cuando un partido se divide. Ahí está el caso, por ejemplo, del PLD en el 2020. El escenario no dice que eso vaya a ocurrir, aunque ocurra, porque falta todavía mucho tiempo. Pero ¿cómo usted visualiza a la oposición en su conjunto para ganarle al PRM en el 2028? Bueno, hay que fortalecerse. Hablar de oposición es hablar de varios partidos políticos, sobre todo dos partidos que son mayoritarios, como la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Hay que tener una línea combativa, pero también de propuestas contra un gobierno que le ha dado la espalda al pueblo dominicano, pero que sigue dando números. Usted escucha en salud y dan unos números astronómicos, pero la gente muriéndose porque no tiene medicamentos de alto costo, pero sin embargo han triplicado esos medicamentos. Entonces quiere decir que el pueblo dominicano está más enfermo. O sea, quieren hablar de números, pero no saben siquiera cómo sostener una política que lleve salud a los dominicanos. Quieren agregar números fríos cuando la gente está pasando hambre, cuando las empresas están quebradas, cuando el sector agropecuario está en su peor momento, cuando el sistema eléctrico está colapsado, cuando la energía eléctrica la están comprando 4 veces más cara que lo que produce Punta Catalina, que no han sabido ni siquiera gerenciarlo. Pero vemos ese abandono constante a los emprendedores, ese apretando a la gente que quiere echar para adelante. Y usted ve que hemos dicho siempre, y los filósofos, y es la verdad, que la educación es la base fundamental del desarrollo de los pueblos, pero vemos que en educación no dan pies con bolas, que hay más de decenas de miles, para no decir cientos, como hay números y cifras que ha dado la Asociación Dominicana de Profesores, que se han quedado sin poder ir a una aula escolar. Cuando hablan de que han dotado de uniformes, de útiles a los estudiantes, pero cuando usted va a la práctica eso no es verdad. Entonces están manejando la información, tienen el manejo de la información, del mercadeo, pero en la realidad es otra cosa. Vemos al presidente de la República que hace esfuerzos inhumanos por presentar las cosas bien, y muchas veces tiene que admitir que no están bien, que la van a solucionar, pero ¿cuándo la van a solucionar si ya tienen 5 años? Y lo que la han ido empeorando cada vez más. Ante eso es que el pueblo dominicano debemos preguntarnos qué es lo que queremos para el 28. ¿Queremos seguir como estamos viviendo? ¿Queremos seguir con un manejo torpe de la seguridad ciudadana, de la migración? Un manejo torpe en lo que tiene que ver con la salud pública, en lo que tiene que ver con el sistema eléctrico, en lo que tiene que ver con la agropecuaria. Vamos a seguir, en el 28 queremos esto. En el 2028, 46% de los dominicanos vamos a dejar de ir a votar. O los que van a votar, un porcentaje de eso es porque le dieron 2,000 pesos, o porque le dieron un nombramiento, o porque a un familiar le dieron una pensión solidaria. Que son miles y millones en pensiones solidarias, que la mayoría de las que ha dado este gobierno son disfrazadas porque son botellas para favores políticos. Y yo se lo dije en el debate al presidente Abinader. ¿Y qué me dijo el presidente Abinader? Envíame las pruebas. ¿Usted sabe qué yo hice? Al otro día le mandé decenas de pruebas, se las mandé al Palacio Nacional y se las mandé a los medios de comunicación. ¿Y qué ha pasado? Más pensiones solidarias a partir de ahí. Eso es lo que queremos. Y los medios de comunicación, acá hace un llamado a los medios de comunicación, tienen que zapatearse también y sacudirse y decirle la verdad al pueblo dominicano. Buenas intenciones, se las compro. Yo se las compro al presidente actual, las buenas intenciones, pero el problema es que no han dado pies con bola desde el punto de vista de gerenciar el Estado dominicano de manera eficiente y que los recursos vayan a obras de bien social y a desarrollo de nuestra economía y de los dominicanos. La unidad del PLD, ¿de qué depende ya en ese segundito que nos queda? De que dejemos los egos a un lado, de que dejemos las apetencias particulares, de que no intentemos imponer, sino que busquemos esa armonía que logre que los dominicanos tomen la confianza en nuestra organización y bueno, nosotros devolvérsela con un buen gobierno a partir del 2028.
Bueno, muchísimas gracias a Abel Martínez que nos ha acompañado hoy en el programa y esperamos que vuelva ya con la candidatura oficializada. Sí, sí, o antes. Sí, claro. Muchísimas gracias. Nosotros Gracias nos a ustedes. encontramos de nuevo mañana en Buenas noches, buenas